este segundo laboratorio online comunidad de aprendizaje vamos a hablar de ciencia ciudadana, así que vamos un poco a entender más de qué se trata. Bueno, la ciencia, como siempre, se ha encargado de estudiar e investigar los fenómenos tanto científicos, naturales, como también sociales, a través de un método científico que pasa por la observación, la experimentación y luego medir lo que nos dan los datos para ver si nuestra hipótesis inicial era correcta o si este fenómeno lo estábamos enfocando de la mejor manera. Entonces, se basa evidentemente en el método científico y los pasos que suele seguir es, evidentemente, se empieza por la observación, porque es lo primero, ¿no? Vemos un fenómeno y nos da curiosidad saber de qué va. Hacemos una hipótesis sobre este fenómeno, recolectamos datos, hacemos experimentos para ver si nuestra hipótesis inicial tiene sentido y analizamos estos datos para traer conclusiones. Y si esas conclusiones son correctas, podemos tener, digamos así, un resultado final, o si no, procedemos con la observación y los demás pasos para llegar a tener una idea clara de este fenómeno. La ciencia en general siempre ha sido normalmente llevada a cabo por científicos, por personas profesionales, pero desde hace unos años se ha alargado este tipo de concepto a la ciudadanía. Entonces, ¿dónde nace la ciencia ciudadana? ¿Por qué? Gracias a la ciencia ciudadana abrimos la oportunidad a todas las personas de la sociedad, personas, empresas, entidades, a ser parte activa de esta investigación científica. Y se puede hacer a diferentes niveles. ¿El objetivo cuál es? Acercar la ciencia a la población y también generar nuevo conocimiento científico. Uno de los primeros ejemplos de ciencia ciudadana ha sido ya en el 1800. Hay ejemplos de datos sobre la subida de mareas y cada vez más, con el crecer del nivel educativo, también la posibilidad de tener más tiempo libre y los sistemas tecnológicos que tenemos a disposición nos han permitido que esta red de conocimiento pueda ir multiplicándose. Entonces, cada vez más son mayores el número de proyectos de ciencia ciudadana que se llevan a cabo y que ven la colaboración de la ciudadanía. Hay varios tipos de proyectos de ciencia ciudadana, ¿no, Julie? Sí, hay varios tipos. El primero es proyectos de acción, que el objetivo principal es más bien concienciar sobre un problema específico y motivar a la ciudadanía a actuar y a resolver dudas. El segundo proyecto es de conservación, que el objetivo es recoger un gran número de datos y obtenerlos para utilizarlos para las especies y utilizarlos para los proyectos en conservación, perdón. El tercero es los proyectos de investigación, que se recompilan varios datos. Muchísimos datos, Sí, ¿sí? demasiados, y son elevados. Exacto, la idea de este proyecto de investigación es tener tantos datos científicos para que luego se pueda tener un resultado que sea muy más exacto para poder contribuir a este tipo de investigación gracias a la gran cantidad de datos que tenemos a disposición. Luego el cuarto proyecto son virtuales, que es la alta calidad de datos complejos, y a través de los ordenadores suelen ser catalógicos. ¿Catalogación? Eso, catalogación y de imágenes. Exacto. Entonces, en ese caso, lo que sí se necesita son proyectos que son un poco más, un nivel más alto de conocimiento, lo que se necesita, porque se trabaja con cosas complejas, se utilizan ordenadores, etcétera, y muchas veces son proyectos que tienen que ver con proyectos a nivel astronómico, ¿vale? Satélites, etcétera. ¿Y los últimos? El último proyecto es educativos. O sea, es educar son casi más grandes los objetos científicos. Sí, la idea es que en este tipo de proyectos los objetivos, digamos, educativos son casi tan importantes, sino tan importante como los objetivos científicos. Este os sonará más porque el proyecto del Inclusive Circular Lab va por esta línea. Es un proyecto educativo principalmente, donde la idea es
educar a los alumnos, a los que participan, a determinados tipos de temática, como puede ser, en este caso, el compostaje, la economía circular. Entonces, los objetivos científicos que recolectamos son importantes, pero van en paralelo con el objetivo final, que es educar a las personas que participan en ese tipo de proyectos. Luego tenemos las páginas web. Sí, porque hay un mogollón, ¿no?, de ejemplos de ciencia ciudadana. Aquí os hemos puesto alguna, ¿no? Demasiadas. Entonces, tenemos el primero Home Observatorio, que es de la ciencia ciudadana española. Y son recursos y experiencias para conocer los mejores estados de la ciencia ciudadana de España. Luego tenemos el FECIT, que es una fundación española para la ciencia y tecnología. Y luego está, siempre a nivel español, Ibercivis. Sí, Ibercivis, y luego también... que es otra fundación que también se ocupa, es una fundación privada que se ocupa de desarrollar proyectos de ciencia ciudadana. Y luego a nivel europeo tenemos otra plataforma. La Science Platform. Exacto, la European Citizen Science Platform, que es, aquí tenéis todos los proyectos a nivel europeo de ciencia ciudadana. Todos estos tipos de páginas, aquí tenéis los enlaces en la presentación que os vamos a enviar, así que podéis echar un ojo. Nosotros hemos publicado los datos de nuestro proyecto en la página del FECIT y también tenemos una colaboración tanto con Ibercivis como con el Observatorio de Ciencia Ciudadana, así que colaboramos con entidades cuyo objetivo es justamente desarrollar y fomentar la ciencia ciudadana en España. Así que si queréis luego bichear qué tipo de proyectos hay, es muy interesante porque podéis escoger el que más os guste, exacto, y el que más os guste desarrollar, tanto a nivel personal como en el cole. Entonces, la ciencia ciudadana en los centros educativos es algo que cada vez más va tomando paso porque es una herramienta muy importante para poder trabajar un enfoque multidisciplinar, porque se puede relacionar tanto la educación científica con la experiencia directa, que es lo que hacéis dentro del Inclusive. Cuando vais a tomar los datos, también los alumnos van aprendiendo un método científico, que es lo que decíamos antes: observar, vemos la compostera, tomamos los datos, comparamos, lo analizamos para mejorar también nuestro proceso de compostaje. Entonces, se aumenta la participación de los colegios dentro de la ciencia. Y también se le puede meter ese bichillo de la ciencia que a muchos le puede llegar a interesar y fomentar esto, que más participación a nivel científico, también a nivel de carrera científica. Entonces, gracias a él, a la ciencia ciudadana tenemos una herramienta más para poder alcanzar los objetivos educativos de una manera más orgánica. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer ciencia ciudadana en los centros educativos? Creamos motivación e interés por la materia científica, que esto nunca es de más. Desarrollamos unas habilidades que son típicas de la investigación científica. Colaboramos porque nos intercambiamos datos, sabemos que estamos colaborando dentro de un proyecto más grande, y aumenta la capacidad de hacer red. De las soluciones que yo puedo encontrar gracias a los datos que he recogido pueden ser útiles y servir para que otros puedan desarrollar el mismo proyecto. Entonces, uno de los objetivos de la ciencia ciudadana justamente es acercar la ciencia a la ciudadanía, pero también colaborar para que la ciudadanía pueda colaborar y recoger datos y conocimiento. Entonces, es muy importante ese tipo de aprendizaje. Además, tenemos información de primera mano, la hemos hecho directamente, la hemos tomado directamente, y esto ayuda también a afianzar muchos de los conceptos que a veces se tratan de manera más teórica. Otra cosa muy importante, otra ventaja es muy importante, se plantean unas preguntas. Entonces los alumnos tienen este reto de responder actuando en primera persona para resolver y dar respuesta a ese tipo de fenómenos o de problemas, de retos que podemos enfrentar. Se aumenta la confianza en sus conocimientos y capacidades, porque haciéndolo es cuando más se aprende y se sabe de algo. Y también aumenta el sentido de responsabilidad, ser responsable de recoger los datos, saber que esos datos sirven a toda la comunidad educativa para poder saber qué tal está funcionando el proceso. Y también exponer esos resultados es muy importante a nivel de aumento no solo de la responsabilidad, sino también de la autoestima de los alumnos.
Y además, bueno, mejoramos el entorno porque cada vez que hacemos ese tipo de trabajo podemos incluso colaborar a proyectos que mejoran la calidad dentro del centro educativo. Trabajamos todas las áreas relacionadas con matemáticas, tecnología y se trabajan directamente. Aprendemos un nuevo oficio, podemos colaborar con el territorio porque además esos datos pueden ser útiles, como decíamos, a otros centros o a otras entidades. Y aquí hemos dejado una parte en blanco porque en realidad seguro que tenéis muchas más ideas o ventajas que habéis podido comprobar realizando este tipo de proyectos. Entonces, dentro de todo lo que son los proyectos de Ciencia Ciudadana, vamos a centrarnos ahora en el proyecto educativo de Ciencia Ciudadana del Inclusive Circular Lab y cuáles son los objetivos. ¿Por qué cada semana bajáis a registrar los datos y a tomar todas las mediciones para luego subir al formulario, etcétera? El objetivo de los registros de los datos de Inclusive Circular Lab, ¿vale? Hay que aprender a hacer los seguimientos y mostrar la compostera y ver si hay errores, ¿no? Cómo sí, podemos mejorar. claro. Luego subir los datos en la plataforma en la que está puesta y luego planificar las de misionar. Y si el nuestro Sí, espacio, ¿no? sí, Ya. el sitio del compost Ujú, para hacerlo mejor. exacto. Y luego saber cuántos kilos de residuos tenemos para luego pesarlo. Y saber Y también cuánto reciclarlo. hemos reciclado, ¿no? Ujú. Entonces, todos esos datos nos permiten, sobre todo en la parte más directa y concreta del colegio, planificar y dimensionar nuestro espacio y también saber cuántos residuos generamos, cuántos nos hemos podido ahorrar a nivel de residuos tirados, restos orgánicos tirados que van a la planta de compostaje central, digamos así, territorial. Y también saber que si no nos ha dado tiempo a gestionar todo nuestro residuo, podemos pensar, de pronto necesitamos a otra compostera. O el año que viene hemos visto que no hemos tenido suficiente seco, tenemos que empezar antes a reunir este tipo de material. Entonces, todos esos datos nos sirven tanto para futuras investigaciones, pero también para nuestra gestión, ¿no? del espacio de compostaje. Entonces, ¿qué materiales tenéis? Ya los conocéis, pero vamos a repasarlo porque está bien siempre darle un poco de pequeño repaso. Exacto. Así tenemos más información de la que dar. Entonces, los materiales que tenemos para nuestro proyecto de Ciencia Ciudadana son los siguientes. Pues tenemos el termómetro terrestre que nos puede ayudar a la temperatura adecuada para el compostaje. Luego tenemos la pesa que nos dice cuánta cantidad de peso hay en la bolsa. Y luego El medidor de el pH, medidor ¿no? del pH que nos dice que sirve para medir tanto la humedad como el compost. El pH. Eso, el pH del mismo. Exacto, eso los conocéis. Aquí os hemos puesto los materiales que habéis recibido. Aquí tenéis un poco un detalle de lo que pueden ser, digamos así, cómo leer este tipo de medidor. Tenéis arriba la parte de humedad y abajo la del pH, para que cuando lo utilicéis sabéis dónde tenéis que mirar para apuntar el dato relacionado a este parámetro. Entonces, ¿cómo hacemos el procedimiento? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hemos dicho que hay un método, ¿no? que hay que seguir para que todos esos datos se puedan comparar. Entonces, todos tenemos que tener y seguir el mismo método. Entonces, Sí. lo primero que hacemos cuando llegamos a la compostera es observarlo, olerlo y también se puede tocar. Y, y, y hay que... y me sirve para qué? Para ver un poco, o sea, así a primera vista. Para saber si está bien o hay que arreglar un poco la compostera. Exacto, es muy importante porque lo primero que tenemos que hacer es aprender a leer la compostera a pesar de los medidores. Entonces, lo primero es utilizar nuestros sentidos, ¿no? Sí. Luego, ¿qué hacemos? Apuntamos fecha y nombre para tener claro cuándo se realizó. ¿Quién lo está haciendo y la fecha
en que estamos en la que estamos realizando los apuntes, ¿no? Sí. Luego, una vez hecho esto, ¿qué hacemos? Luego ponemos la temperatura, que es para medir joder, Sí, para ver, ¿no? La temperatura. ¿Y Sí. dónde la ponemos? En el centro. Podemos ponerla en varios puntos, ¿no? Pero normalmente, ¿dónde solemos ponerla? En el centro, En el centro. porque es la más indicada, por Sí. decirlo de una manera más fácil de Es donde decirlo. más se mueven las cosas, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde vamos a tener el dato mejor de la temperatura. Exacto. Exactamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos ahí un momento hasta que pare la aguja, ¿no? Sí. Porque a veces se demora un rato. Luego se pone el número exacto en la que está puesta. Luego tenemos también la humedad, que eso lo que hace es, si necesita más seco y si no necesita, pues se le echa un poco más de humedad y ya está. Exacto, la humedad nos dice qué tal va a nivel de cantidad de agua que hay. ¿Por qué es importante controlar la humedad? Porque todos los seres vivos necesitan de agua para vivir, entonces no podemos estar en un ambiente muy seco, pero por otro lado tenemos también que evitar que se encharque, porque si se encharca vamos a tener una situación de falta de oxígeno y se puede llegar a pudrir. Entonces, la humedad nos sirve, entonces la temperatura nos sirve para decirnos en qué fase estamos del proceso. Fase inicial, fase termófila, fase de maduración, si hay movimiento dentro de la compostera. La humedad nos dice la cantidad de agua que hay para ver que las condiciones de humedad sean las óptimas para las bacterias. Apuntamos el dato y seguimos. Entonces, otro dato que medimos es el pH. Sirve, es el mismo instrumento, por decirlo así, de una manera más sencilla, ¿verdad? Y pues el pH lo que hace es medir la acidez, ¿no? La acidez. Exacto. Entonces, si está bien o necesita algo de... O si tenemos que modificar algo. Sí. Para saber si está bien, el pH tiene que estar entre un 6 y un 8, ¿no? Porque a la bacteria le gusta más un pH neutro. Si nos bajamos demasiado de pH porque hay demasiada acidez, lo podemos balancear, ¿no? Si hemos exagerado con cítrico, etcétera, lo podemos balancear o con ceniza o con cáscara de huevo bien machacada y nos vamos a recuperar a nivel de pH. Luego, una vez que he tomado todas las mediciones, empezamos a pesar los aportes, Con ¿no? el procedimiento de los... En el siguiente... ¿vale? Tenemos la pesa para pesar tanto lo seco como lo húmedo. Se separan en dos y se puede, ¿cómo decirlo? Se puede pesar tanto troceado como antes de trocear, ¿no? O sea, que aquí podemos tener, aquí hay varias maneras, cada una lo hace un poco a su manera. Lo importante es pesar, como decías tú, por separado el verde como el seco, ¿vale? Para saber más o menos cuántos kilos de materia orgánica en general hemos aportado y luego al final cuántos kilos de compost hemos obtenido para tener una idea también de la eficiencia de nuestro proceso. Y también lo podemos medir o en una bolsa o en un cubo, siempre teniendo en cuenta el peso también del contenedor que estamos usando. Y fijaros que aquí aquí tenéis un botón que dice unit, tenéis que ponerlo en kilos, ¿vale? Para que esté bien y apuntar bien el punto en el formulario, ¿vale? 0.10 porque si no, no sabemos. Si ponéis una coma, nos cuenta. Exacto, y no sabemos luego si son 10 kilos, 1 kilo, 100 gramos, entonces es importante poner bien el punto. Y luego... También es importante, antes o después, pesar el material orgánico y trocearla también para escanear y... Para que todo sea más rápido, ¿no? Más rápido, más procedimiento. Entonces, luego lo echamos, podemos echar o bien todo el verde y luego el seco y lo mezclamos, lo echamos por capa, pero es muy importante que la última capa sea seco.
y así evitamos que lleguen bichos y moscas de la fruta, etcétera, que van a llegar igual, pero menos, y así no nos molestan tanto. Y por último, importantísimo, y demasiado importante es airear la compostera siempre cuando vayáis a la compostera. porque si no, los bichos se quedan sin oxígeno. Claro, se quedan sin respiración y no funciona la Exacto. compostera. Empieza a oler mal, entonces luego no queremos trabajar en ella, etc. Con respecto a verde y seco y a las cantidades, ya lo tenéis bastante controlado. Son 2 partes de verde por 1 de seco en volumen, evidentemente, porque el seco pesa mucho menos, no tendríamos la cantidad suficiente. Y aquí tenéis una aplicación que también tenéis el enlace en la presentación, que es una aplicación que ha desarrollado la Universidad Miguel Hernández y sirve, es más para agrocompostaje, pero ahí tenéis una calculadora del compost. Entonces podéis poner, he puesto 100 kilos de materia verde, ¿cuántos kilos de seco tengo que poner? Y para tener digamos, el parámetro que toma en consideración es que la relación entre carbono y nitrógeno sea siempre de 25:1, 30:1, que es la optimal a nivel molecular para tener un buen compost. Es una herramienta más. Para los que tienen ese interés pueden ir a verla y la verdad que puede ser muy útil. Además tienen videos, lista de ingredientes para echar a la compostera, a otros proyectos de compostaje, o sea que puede ser interesante echarle un ojo. Y luego, ¿cómo registramos los datos? Porque los medimos y es muy importante tomar nota de ellos. Tenéis a disposición la tabla de registro de datos que veis aquí, que tiene los mismos parámetros que tenéis en el formulario y os puede ayudar para que los alumnos también sean autónomos, o sea, puedan bajar a la compostera con su tabla, lo van apuntando y luego los que se encargan de subirlo al formulario podéis ser vosotros, alumnos más familiarizados con un ordenador para poder subir los datos, etcétera. Entonces, aquí vienen tantos datos obligatorios, digamos así, más objetivos, que son los que tomamos con el medidor, con los instrumentos, tanto datos facultativos como el olor, si hay lixiviado, agua en exceso, si hay fauna, qué tipo de fauna, alguna observación, qué sé yo. Hoy no hemos hecho aporte porque de comedor no hemos tenido nada. O tenemos que añadir más seco porque hemos visto que la humedad se está pasando. Cualquier cosa que queráis anotar ahí os viene bien para luego recordaros por qué estáis en este punto. Y para los alumnos, digamos, más pequeños, o si queréis facilitar un poco más la toma de datos, también tenéis las fichas que podéis plastificar. En algunos casos lo cuelgan en un rincón del instituto para poderlo apuntar. También os da un poco una explicación y unas notas para que también los alumnos puedan tener en cuenta todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, aquí os pones que si aportamos una parte de materia seca y 2 de húmeda, controlamos las condiciones para que las bacterias puedan hacer buen compostaje. Entonces las tenéis de todos los parámetros que vais a medir. Y luego está el formulario. Esto es muy importante porque todos esos datos son los que luego compartimos en la plataforma de Ciencia Ciudadana, son los que os compartimos para que los podáis analizar, se genera un Excel y la idea es que con ese Excel tanto vosotros como nosotros podamos trabajar y quien esté interesado nos puede pedir esos datos para que lo tenga a disposición y hacer su investigación. Entonces, lo tenéis tanto en código QR como en enlace y ya lo conocéis, creo, bastante, lo estáis utilizando. Vienen todos los datos en el orden que hemos dicho que hay que hacer el procedimiento, justamente para ayudaros a seguir los pasos que hemos dicho al principio. Entonces, es muy importante que a este formulario lo subáis por lo menos como mucho 1 vez al mes, porque si no luego no nos da tiempo, tanto a nosotros que revisamos los datos, de saber si hay que intervenir y también para vosotros es importante porque os permite tener un control de todo lo que estáis realizando dentro de la compostera y de daros cuenta si algo no funciona. Así que una vez que toméis los datos, podéis también incluso utilizar directamente el formulario directamente en el momento que tomáis los datos. Esa es elección de cada centro, cómo organizaros en este sentido. Los resultados, como veis, tenéis aquí un ejemplo de un gráfico que hemos recabado de los datos que habéis recogido y en nuestra página web, a ver si
¿Me permite verlo? Ok. Tenéis un artículo que está publicado donde además de explicar un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora, tenéis la posibilidad de descargar los informes de ciencia ciudadana de cada edición y un informe más genérico con todos los datos de estos años. Así que tenéis aquí el enlace también a la página del CSIC, a la página web de Ciencia Ciudadana del MITECO y podéis pedirnos los archivos Excel si queréis hacer algún trabajo más profundo y podéis ir profundizando más en el tema de ciencia ciudadana. Así que tenéis varias herramientas a disposición. Y bueno, esto es un poco lo que os íbamos a contar. No sé si tenéis alguna pregunta más, queréis profundizar algo. Estamos aquí. En el chat han preguntado. Sí, hola. Sí. Soy Juanjo del Colegio Antonio Machado de Leganés. Tenía algunas preguntas para hacer. Sí. He visto que ponía que había una esponja verde en el medidor de pH que había que pasarlo, no sé qué. Es que yo en el aparatito que he recibido no venía ninguna esponjita verde. ¿Sirve cualquier Vale. otra cosa? Sí, a ver, Sí. con que sea algo de textil o que sea que puede ser incluso feltro, o sea, es para quitarle un poco la electrostática y limpiar un poco para que sea más preciso a la hora de medir. Así que con cualquier Vale, o tipo sea, de esponjita es con alguna suficiente. esponja, una Sí. esponjita cualquiera, ¿no? Sí, eso es, Vale. eso es. Sí, porque algunos modelos lo tenían y otro, no sé si el que os hemos dado este año viene con la misma esponjita ya digamos así, de default, pero vale cualquier tipo de esponjita. Vale. El medidor de pH he visto sí, que no mide por debajo de 6, o que no aparece en la escala. sí, a ver, sí que lo pone. Espérate un segundo que Ah, sí, vuelvo a perdona. la... Entonces no lo he visto Sí, bien. creo que llega a 4, va de 4 a Ah, 8, porque es muy difícil que lleguéis a números tan bajos, ¿vale? O sea, sería demasiado ácido como para que se pueda medir, ¿vale? Entonces tiene una escala más reducida porque es el rango donde os vais a mover, ¿vale? vale. A ver, aquí hay más preguntas. A ver, nos preguntan el valor óptimo de humedad en el aparato. Entonces, bueno, Carlos te había contestado, no te había visto. Y bueno, lo que tiene números del 1 al 10 es entre 7 y 8, ¿vale? Tenéis una correspondencia en el formulario, a la letra A corresponden los números de 0 a 4, luego B de 5 a 6, C 7, 8 y luego D 9, 10. Entonces, entre B y C, si tenéis letras, y entre 6 y 8, si tenéis los números, son los valores optimales de humedad. Y bueno, ya está. Ok. No sé si tenéis más preguntas. Sí, Hola una Morena, más. sí, yo no tengo una pregunta. Perdón. Vale. ¿Quién va primero? No, ¿Yolanda? ¿Quién estaba hablando? Sí. a ver, ¿hablo o el compañero? Vale, Yolanda, creo que vas tú y luego para que no nos confundamos. Era una pregunta. ¿El código QR que hemos utilizado los años anteriores va a ser el mismo? No, habéis recibido, os hemos enviado un correo con el nuevo. Si queréis, ahora los ponemos en el chat para que lo tengáis a mano, ¿vale? Y es el mismo que viene en la presentación, porque los de los años anteriores los cerramos para no tener confusión en cada edición de lo que se ha registrado. De acuerdo. Y luego las tablas de todos los datos, el Excel, hay que solicitarlo, porque si no, no nos lo mandáis, ¿no? A ver, nosotros estamos tratando desde varias ediciones de hacerlo de manera regular. Este año puede que sea el primer año, como ya somos Carlota y yo que estamos gestionando el proyecto, va a ser más fácil que podamos estar al paso de los datos que nos enviáis, ¿vale? Entonces, en principio, a final de este mes podríamos enviaros los primeros datos que nos habéis pasado, ¿vale? Entonces, la idea es que con una frecuencia mensual más o menos os podamos enviar sin que nos los pidáis. Pero si luego algunos tienen alguna necesidad más, quiere ver más datos, no solo lo de su cole, nosotros en principio os mandaríamos los vuestros, pero si luego tenéis más, queréis tener una comparación o hacer comparación de datos, podéis pedirnos todos los datos que queráis. De acuerdo, muchas gracias. De nada. ¿Había alguien más?
preguntando. Sí, Juanjo. Sí, es referente al entramado esto de ramas que hay que poner en la base de la compostera. Más o menos qué altura tendría que tener ese entramado. ¿Muy alto o bajito? ¿Cómo? Tenéis como referencia las líneas que tiene la compostera, tiene como unas marcas, ¿no? La primera Sí, es la más bajita, con que lleguéis a la esa más altura es bajita. suficiente, sí. O sea, la primera es la más baja de todas y serán unos 3-4 centímetros más o menos. No hace falta Vale, que muy sea bien. mucho más. Vale. Y ya directamente se va echando la mezcla, no hay que poner Sí, nada ahí, ya directamente se va. Vale. eso es, eso es. Vale, gracias. Perfecto, perfecto, de nada. Bueno, ya Carlota puso el enlace al QR a la edición de este año para registro de datos, así que ya lo tenéis aquí. Y no sé si tenéis alguna duda más o si alguien ha experimentado conciencia ciudadana en otros aspectos, en otros ámbitos, o si habéis usado estos datos de otra forma. Algunos coles han creado su propia tabla, van haciendo sus propias análisis. Ideas. Exacto. Así que si nos queréis contar algo más, y aquí también vale el enlace que os ha mandado Carlota, así que lo tenemos. ¿Alguna pregunta sobre, no sé, ya que estamos aquí, si queréis aprovechar para próximas acciones, dudas? Hola, buenas tardes. Hola Lourdes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Era para comentarte sobre los talleres. Ujú. ¿Cuándo van a Sí, ser? ¿A partir de enero, febrero? a ver, un grupo de cole lo estamos, perdón, el cansancio. Estamos realizando ya unos talleres con unos grupos de coles y la otra mitad la vamos a realizar entre febrero y marzo. Entonces ya a la vuelta de Navidad os vamos a enviar un correo, tal como hicimos para los coles que tuvieron los talleres ahora, en el cual os vamos a explicar los números de grupos que van a poder ser implicados, la duración, el tipo de talleres que os podemos proponer según la edad de los que participan y tratar de cuadrar fechas calendarizándolos según la necesidad de todos los coles. Vale, genial, gracias. De nada. Bueno, yo creo que si ya no tenéis más dudas o alguna consulta más, Bueno, yo podemos... Sí, agradeceros que lo hagáis por la tarde, porque así por la mañana es más difícil que nos podamos conectar, por lo ya. menos estando en clase no podemos. Vale, pues no, sí, la idea es que podáis participar cuanto más personas. Es verdad que luego lo vais a recibir grabado, pero otra cosa es estar aquí y poder preguntar y verlo, digamos así, en directo. De todas maneras, ya os mandaremos los próximos laboratorios. El siguiente va a ser el 12 de diciembre a la misma hora, siempre un jueves. Y en este caso va a haber la experiencia de 3 coles, centros educativos que han participado en anteriores ediciones, que nos van a contar un poco sus ideas, su innovación, lo que se han ido inventando durante estos años para que pueda ser un momento de intercambio también de experiencias y aprendizaje. Y luego en enero, no creo que tenemos la fecha todavía. No tenemos fecha todavía, pero vamos a ir informándoos de todos los laboratorios y vamos a poder contar con algunos invitados para que nos profundicen más expertos en compostaje y en temas relacionados con este tipo de proyecto para que podáis aprovechar también de preguntar a más personas toda la duda que tengáis. Pues nada, os dejamos entonces libres si no tenéis otras cosas que comentar. Y nada, damos por cerrado entonces el segundo laboratorio online. Os agradecemos mucho participar porque sabemos que tenéis el día muy ajetreado y os agradecemos participar en directo y acompañarnos.
Y pues nos vemos en los talleres, en las visitas y en los próximos laboratorios. Vale. Muchísimas Vale, gracias. muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Adiós. Adiós.